Perfecto. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes en este foro tan interesante que tiene que ver justamente con todo lo que compete a la investigación en cáncer. En este caso, en esta ocasión, yo les voy a platicar un poco acerca de lo que tiene que ver o la importancia que tiene justamente la comunicación intercelular en lo que podría ser el tratamiento o los tratamientos oncológicos de todas estas pláticas tan interesantes que nos han estado dando en estos días. La comunicación intercelular incluso valdría la pena que volteáramos a verla también desde el punto de vista de la prevención. Creo que ahí también nos sería un gran apoyo para todo esto y bueno, sin duda nos ahorraría muchos dolores de cabeza. Pero bueno, por el momento les voy a hablar de la posibilidad que tendríamos de emplearla justamente como un mecanismo, aprovecharlo para mejorar los mecanismos, los tratamientos y en su momento, por supuesto, formar parte, coadyuvar junto con el resto de las terapias para poder mejorar el estado de salud y las condiciones de los pacientes. Vamos a platicar un poco acerca de este tema y vamos a recordar un poquito acerca de los mecanismos básicos de comunicación intercelular y ya particularmente me centraré en uno de ellos y posteriormente de cómo ciertas sustancias que por el momento son importantes para mí podrían marcar una diferencia crucial en cuanto a los mecanismos de tratamiento y la mejora que tendría a final de cuentas sobre los pacientes. Sin duda, la comunicación, los contactos entre las células, por supuesto, son fundamentales para el correcto funcionamiento. Pero estos contactos han venido manifestando incluso desde cuestiones que tienen que ver con el arte. No necesito mencionar de qué pintura estoy hablando, de una parte de una pintura muy famosa, donde justamente nos habla de la importancia de este contacto o de este casi contacto que se va a presentar y a final de cuentas que va a ser aquello que dé la vida. Literalmente, en el caso de nuestras células, esta serie de contactos podría llegar a tener básicamente ese papel fundamental en su desarrollo. Y el contacto, bueno, nos ha alcanzado hasta actualmente en fechas en donde la digitalización es una herramienta básica y nuevamente somos dependientes de este contacto para poder llevar a cabo y realizar nuestra vida diaria. Regresando a la parte de la celular, podríamos nosotros observar que existen varios tipos de contacto celular que serían desde aquellos, el más básico de todos ellos, que tiene que ver con la comunicación autócrina, en donde implica que la célula ha liberado una sustancia por diversos mecanismos, pero es esta misma sustancia la que recae sobre ella y la regula, un clásico mecanismo de feedback. Posteriormente podríamos tener la otra, que es particularmente interesante, que corresponde a lo que entraría en la yuxtacrina, justamente aquel tipo de comunicación que permite la interacción de dos o más células, pero de manera directa, particularmente a través de cierto tipo de proteínas y de ellas, en especial esta que se observa aquí, es una de ellas que ha sido de mucho interés en los últimos años de mi vida en la investigación y que más adelante les platicaré. No podremos olvidar, por supuesto, la paracrina, en donde esta sustancia que es liberada puede viajar hacia aquellas células vecinas y que también es algo que nosotros empleamos y que podríamos ver que ofrece muchas ventajas emplear ambos tipos de comunicación, la yuxtacrina y la paracrina. Y bueno, no podemos olvidar, por supuesto, la endocrina ampliamente estudiada, el clásico ejemplo, las hormonas que nos permiten enviar o bien es la propia hormona la que viaja a lo largo de todo el organismo y permite el efecto a diferentes niveles. No podemos, cuando hablamos de comunicación intercelular, no podemos olvidar de una que ha sido básica para el desarrollo de todo este entendimiento que corresponde justamente al contacto, a la comunicación sináptica, que bueno, no profundizaré en ella. Sin embargo, este tipo de comunicación ha sido fundamental para comprender gran parte de los mecanismos y de las proteínas que están participando en este envío de información.
En este caso es importante recordar y tomar en cuenta el empleo, por ejemplo, de vesículas. En este caso, vesículas intracitoplasmáticas que contienen un mensajero que será por una serie de eventos liberado al medio extracelular y posteriormente permitirá que éste actúe sobre la célula postsináptica generando un efecto determinado hasta que éste llegue a la siguiente célula. Dentro de todos estos empleos, estos mecanismos de comunicación que emplean vesículas, alguno que ha resultado particularmente interesante en cáncer corresponde justamente a todo aquel que tiene que ver con vesículas, pero ahora extracitoplasmáticas, y que de todas ellas, unas que han utilizado un papel o han tomado un papel muy importante, son las que conocemos como los exosomas. Estos exosomas no mayores a 100 nanómetros, por lo tanto no visibles con microscopía clásica, son vesículas rellenas que contienen enzimas, material genético y que participan, en el caso del cáncer, como pueden ustedes ver, en diferentes procesos de invasión celular, de proliferación y que son también una fuente importante de estudio. Sin embargo, todas estas conexiones, todos estos mecanismos de comunicación son fundamentales, cada uno de ellos en diferente momento, en diferente tipo celular, para favorecer todos estos crecimientos, proliferaciones, metástasis, pero al mismo tiempo podrían llegar a ser empleados para un tratamiento. Aprovechando estos mismos materiales, podríamos hacer uso de ellos e invertir un poco más y generar un cambio que trajera, a final de cuentas, para nosotros la muerte en la célula. Otro mecanismo importante y que también últimamente ha tomado particular énfasis en esto son justamente lo que conocemos, se logran apreciar, como los famosos nanotubos, estas conexiones citoplasmáticas que envían estas proyecciones hacia las células vecinas y de tal forma que se pueden enviar a través de ellas información bastante importante y que podrían condicionar también la adecuada interacción entre estas células y la serie de mensajes que entre ellas se podrían establecer. Bien. Estos nanotubos han sido encontrados, inicialmente se creyó que era una simple curiosidad de los cultivos celulares. Ahora se puede apreciar, como pueden ver en la diapositiva, que en diferentes líneas celulares tumorales se han encontrado e incluso se habla de su presencia a nivel in vivo, lo cual implica también una posible herramienta también en cuanto al envío de la información en una manera muy particular que nosotros podríamos llegar a emplear. Bien. De todos estos mecanismos de comunicación, regresaría un poco a lo que conocemos como de los que les mencioné que entraría en la categoría del yuxtácrino. Es decir, aquel mecanismo de comunicación en donde típicamente dos células tienen que estar en contacto directo y de esta forma se pueden pasar información de una a la otra. Estos mecanismos, uno de tantos mecanismos que podemos emplear es justamente aquel que nosotros conocemos y que empleamos a través de conexinas. Las conexinas, que en un momento más les platicaré más a profundidad de ellas, son una serie de proteínas que forman uniones que comunican el citoplasma de una célula con otra o bien el citoplasma de una célula con el ambiente extracelular. Hace algunos años o hasta hace algunos años se consideraba que las conexinas típicamente en una célula tumoral disminuía su expresión. Sin embargo, en los últimos años se ha observado que dependiendo del tipo de cáncer, dependiendo del tipo o el estadio en el que se encuentre, las conexinas también pueden incrementar su expresión y en diferentes etapas en las que aparecen o en las que podemos encontrar estas células podrían estar participando de manera muy importante. Aquí en esta diapositiva pueden ver los diferentes momentos por los que va pasando típicamente una célula tumoral, un tumor, y en el envío justamente de estas células. Y en todos ellos se ha visto cómo las conexinas, diferente tipo de ellas, podrían estar participando e incluso, al final de cuentas, podrían estar generando algo interesante aquí que llaman, dependiendo del tipo de información que envíen y la manera en cómo lo hagan, que podrán estar favoreciendo, por un lado, la sobrevida de estas células
a través de lo que se conoce como un beso de la vida, o bien, la que a nosotros nos interesa, un beso letal, un beso de la muerte, a través del envío de información que pudieran ser señales de muerte para estas células. ¿Cómo están formadas estas o de qué forma se integran las conexinas para que nosotros podamos trabajar y funcionarlas como nosotros deseamos? Bueno, clásicamente las conexinas, como recordamos, son proteínas transmembranales unidas, formadas por 4 segmentos típicamente. Clásicamente estas conexinas, estas proteínas se arreglan en hexámeros, como pueden ver acá. Estos hexámeros se conocen clásicamente como conexones, es una manera de llamarlos, y cada uno de ellos se integra, como pueden ustedes apreciar, a la membrana, a lo largo de esta membrana. Los conexones pueden estar hechos, y aquí se aprecia bastante bien, no solamente de un solo tipo de conexina, sino pueden estar mezclados, lo que vuelve el funcionamiento de esta proteína, de esta integración, un tanto más compleja. Como pueden apreciar, estos conexones también son conocidos como hemicanales y a través de ellos pueden atravesar un sinfín de sustancias que aquí solamente se les muestran como diferentes figuras geométricas, pero que ahorita más adelante verán cuáles y cuáles de ellas son las que más interesan en nuestro estudio. Los semicanales así formados pueden, al encontrarse con otro en la célula vecina, generar justamente la formación de lo que conocemos como las famosas gap junctions o uniones comunicantes. Estas, al igual que el conexón, que puede ser formado por un solo tipo de conexina o bien por varios tipos de ellas, en el caso de las gap junctions, cuando ya formamos esta unión comunicante, sucede exactamente lo mismo. Pueden estar formadas por un solo tipo de conexina, es decir, tanto un conexón como el otro, o bien puede ser un conexón completamente formado por una conexina de un tipo diferente a la de la célula vecina, o bien un mix entre ellas. Podrán imaginar que ahora, entendiendo o conociendo esta organización, se vuelve la situación mucho más compleja y el paso de sustancias a través de ellas también se vuelve de esta forma mucho más compleja. ¿Qué puede pasar a través de las conexinas? Y de ahí el interés por estudiarlas. Son múltiples las sustancias, como ustedes pueden apreciar. Sin embargo, de todas ellas, particularmente en lo personal, nos interesa estudiar justamente qué es lo que pasa con el calcio y con el ATP. Curiosamente, también el ponente anterior hacía mención justamente a este último elemento y de las cantidades tan importantes que puede estar localizado dentro de las células tumorales, y es justamente aquí como, utilizando lo propio de la célula, podríamos generar señales que acabarían con algunos grupos de ellas y bueno, que mejor erradicar de una manera bastante puntual una masa tumoral, en ocasiones bastante inaccesible. Bien, las conexinas tienen una función importantísima justamente en el traslado, en el transporte del calcio. Y el calcio, bueno, por supuesto, es una molécula, es un ion que se ha vuelto fundamental para literalmente la vida y la muerte de una célula. Los diferentes procesos por los que pasa o ayuda el calcio son múltiples, como pueden ustedes apreciar en esta diapositiva, desde fenómenos que tienen que ver con lo que sucede en células excitables y no excitables, tan conocidos probablemente como la contracción muscular. Sin embargo, junto con ello tenemos también cuestiones que participan en la excitabilidad neuronal en cuanto a expresión de genes, muy importante, particularmente también cuando se sale de control en procesos que tienen que ver con la muerte celular. Este es uno de ellos justamente que nos interesa y nos aprovechamos de este descontrol del calcio para generarle este posible daño a mi célula y posterior muerte. El calcio, como bien conocen, existe una diferencia importantísima entre el interior y el exterior de la célula. Se manejan cifras entre 10.000 hasta 20.000 veces de diferencia, siendo mucho menor al interior comparando contra el exterior. Esto nos habla que debe existir una regulación sumamente estricta de este ion
y cualquier pérdida en el control del mismo podría significar una verdadera catástrofe para nuestras células. El ion calcio no solamente se encuentra en bajas concentraciones a nivel intracelular, sin embargo existen depósitos intracelulares, como aquí lo pueden ver de manera esquemática, en donde se almacena en cantidades considerables. Estos almacenes son capaces de liberar el calcio gracias a estímulos que muy genéricos podríamos decir. Uno de ellos muy conocido es justamente a través de la formación de IP3, a través de la activación de un canal de un receptor de tipo metabotrópico clásicamente conocidos y descritos, o bien la otra, el propio calcio que puede ingresar a la célula por sí mismo sería capaz de generar una mayor liberación del calcio. Pueden imaginar que si nosotros somos capaces de romper este equilibrio y sobreestimular la liberación del calcio o la entrada de calcio, podríamos generar problemas realmente graves a la célula que los tuviera o que tuviera este tipo de alteraciones. Bien, con respecto al calcio, hay mucho que decir. Sin embargo, me gustaría mostrarles estos trabajos que realizamos cuando trabajamos más en sistemas sensoriales. Trabajando con sistemas sensoriales y particularmente durante periodos embrionarios, nos dimos cuenta que de manera espontánea se podían generar ondas de calcio, es decir, propagación de una señal de calcio, como la pueden ver ustedes acá. Se originaba en un punto determinado y a partir de aquí iba propagando y abarcaba un cierto número de células importantes. Lo curioso es que cuando se presentaba una mutación, y particularmente esta mutación era dada en conexinas, la propagación y la generación de estas ondas de calcio se veía prácticamente frenada. Si nosotros genéticamente manipulábamos estos tejidos, teníamos curiosamente la restauración del efecto. Es decir, nuevamente con las conexinas presentes, generábamos que esta onda de calcio nos permitiera abarcar un mayor número de células y por lo tanto, ya con un poco más de estudios, nos dimos cuenta que esto era perfectamente normal, la generación de estas ondas de calcio, y necesario incluso para la correcta formación de un tejido. Es decir, sin mencionar demasiados detalles, no se logran apreciar, aquí se encuentra un tejido, un órgano sensorial bastante bien organizado gracias a la presencia particularmente de este tipo de conexinas y que gracias a ellas se generaban estas ondas de calcio. Cuando nosotros bloqueábamos estas o quitábamos estas conexinas y frenábamos la generación de estas ondas de calcio, lo que generaba era esto: una absoluta y completa desorganización en el órgano en estudio. Es decir, el calcio era necesario para la adecuada formación de un determinado órgano y gran parte de los efectos que llevaba a cabo era justamente gracias a que pasaba a través de un tipo de proteínas, una estructura formada por proteínas que son justamente las gap junctions en este caso, o incluso también la posibilidad de pasar a través de los hemicanales. Cualquiera de las dos opciones era viable. Así es que bueno, si el calcio, si yo lo disminuyo demasiado o evito que propague, puedo generar problemas, graves problemas, incluso la degeneración en la formación de un órgano. Pero también, si yo este calcio excedo, ¿de acuerdo?, su manejo, sus niveles a nivel intracelular, también me puede resultar catastrófico. Y es justamente lo que nosotros estamos utilizando. Es decir, la relación que existe entre el calcio con la generación de apoptosis, cuando rompemos el equilibrio, particularmente que existe en retículo endoplásmico con la mitocondria. Una vez que nosotros somos capaces de reventar, de romper este equilibrio, generamos o condenamos a la célula a la muerte, como lo pueden ver ustedes acá. Dentro de las moléculas que son de interés, que les comentaba en diapositivas anteriores, justamente estaba por un lado el calcio, y por el otro, justamente algo que abordaba también el ponente anterior, que era el ATP. El ATP, sin embargo, visto hace un instante como esta fuente puramente energética. Sin embargo, aquí yo les voy a proponer el otro aspecto, el aspecto como un mensajero. El ATP desde hace algunos años, décadas ya, sabemos que funciona también como un mensajero, ¿de acuerdo? No solamente es la moneda clásica. Y puede actuar, actualmente ya conocemos bastantes tipos de receptores para él.
Particularmente, si hablamos de receptores purinérgicos, bueno, sería antes que tendría que platicarles de todos estos, pero momentáneamente a mí los que me interesan más platicarles y recordarles es solamente sobre aquellos que responden puramente al ATP. Y estos son básicamente de dos tipos. Uno de ellos es un receptor clásico ionotrópico, pero curiosamente tiene una particularidad, permeabilidad por el calcio. Y se han visto que algunos tipos de este canal, cuando son sobreestimulados, pueden permitir entradas sumamente grandes de calcio, generando cambios que pueden terminar justamente con la viabilidad de una célula. Por el otro lado, tenemos otro tipo de receptor también para ATP, que sería un receptor clásicamente descrito como metabotrópico y acoplado a una proteína G, que a final de cuentas van a tener que ver con la producción de IP3. Y como recordarán hace un momento, el IP3 es uno de los estímulos claves y clásicos para la liberación del calcio de los almacenes intracelulares. Es decir, el ATP por sí mismo, en condiciones normales, permite la entrada de calcio de manera directa a través de un tipo de receptor o bien permitiría la liberación de este calcio a nivel intracelular a través de la generación de un segundo mensajero. Como pueden apreciar, aquí existe otra proteína. Bueno, aquí se les indica justamente un hemicanal, es decir, son justamente las conexinas a través de la formación de hemicanales o incluso de gap junctions que nos permitirían la liberación o el paso de esta molécula y la interacción, particularmente a través de hemicanales, con estos receptores de superficie que generarían, si la estimulación es lo bastante considerable, una sobreentrada de calcio o bien una sobreproducción de IP3 que condicionarían o que traerían como consecuencia cambios muy importantes en el manejo del calcio intracelular y muy probablemente la muerte de una célula. De toda esta condición, justamente, bueno, aquí lo pueden ver, como este calcio, el ATP, actuando sobre sus diferentes receptores, puede entrar justamente, generar la liberación de mayor cantidad de calcio, o bien a través de estos receptores, los metabotrópicos y de la proteína G y la formación de IP3, justo lo que les acabo de comentar, de tal forma que en condiciones normales, bueno, son mecanismos que se emplean incluso cuando se libera en cantidades normales fisiológicas, pues sería proliferativo. Sin embargo, cuando lo sometemos o lo administramos en dosis excesivas, las consecuencias pueden ser letales para la célula que estamos estudiando. Bien, aquí otra gráfica que les muestra justamente los efectos que podrían tener en la generación de apoptosis, en el freno de la proliferación, de acuerdo que serían a final de cuentas parte de los puntos claves e interesantes para nosotros con este tipo de tratamientos o este tipo de empleos. Bien. Para tratar el cáncer, bueno, existen muchas terapias, hemos visto acá, y bueno, aquí tenemos expertos en todas estas áreas. Bueno, sin duda, cirugías, quimioterapia, radioterapia, ¿quién ha oído hablar de ellas? Inmunoterapia, ahora tan interesante, tan puntual, trasplante, sobre todo para los de sangre. Y este último, que es justamente el de interés para nosotros, que es la terapia fotodinámica. Interés para nosotros porque a través de ella voy a generar un desequilibrio en estas sustancias de las cuales les acabo de platicar y van a ver los cambios tan interesantes que se presentan cuando ella se aplica. La terapia fotodinámica, para recordar, es una terapia muy particular y lo que emplea no es demasiado demandante, es lo curioso. Lo que ella emplea es la combinación de tres cosas básicamente. Una de ellas es luz, ¿no? Literalmente luz visible, una sustancia fotosensible y, por supuesto, la presencia de oxígeno. ¿Qué tipo de luz empleamos? Bueno, dice aquí luz visible, sí, pero particularmente nos resulta interesante una luz en el espectro del rojo y ahorita verán un poquito por qué. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se propone que esta terapia pueda funcionar? Bueno, justamente la luz actuando sobre una sustancia fotosensible es la que genera su activación y una vez activada esta sustancia en presencia de oxígeno, lo que siempre se ha planteado es la producción justamente de radicales libres, de especies reactivas de oxígeno y lo que generaría justamente la muerte. Sin embargo, lo que nosotros hemos empezado a ver es que puede haber la producción de otras sustancias que podrían generar justamente la muerte de una célula e incluso producirse más rápido que estas especies reactivas.
La luz que empleamos típicamente, como pueden ver en esta diapositiva, que es bastante gráfica, emplea justamente lo que utilizamos es una luz de color rojo, en el espectro del rojo. Este tipo de luz tiene la ventaja de que es dentro del espectro visual aquella que tiene mayor poder de penetración. Sí, bueno, aquí más o menos está la distancia que puede penetrar. Prácticamente les podría atravesar un dedo, por ejemplo, tranquilamente, sin necesidad de abrir. Si necesitáramos algún procedimiento o llegar a mayor profundidad, bueno, probablemente sería necesario coadyuvar este tipo de entrega de luz a través de otro tipo de procesos. Pero gracias a los avances que ha habido en tecnología y particularmente aplicados a la óptica, ahora tenemos o contamos con una serie de elementos que nos permiten llevar luz incluso al rincón más inesperado en un organismo, de un ser vivo, de tal forma que se vuelve también una opción bastante viable para este tratamiento. ¿Qué otra ventaja ofrece este tipo de terapia fotodinámica? La precisión, literalmente. Y aquí ustedes van a ver, espero que vean con esta luz, vean cómo se incrementa esta onda que ven ustedes acá. Este cambio de color que yo les estoy observando, que yo les estoy dando en este momento, les estoy mostrando en esta diapositiva, es justamente un incremento, un cambio en las concentraciones intracelulares del calcio. Pero como habrán podido observar, por favor, otra vez le damos acá. Yo soy capaz, no en esta, porfa, si nos regresamos a la otra. Ok. Bueno, ahorita van a ver el efecto que se tiene. Cuando yo activo todo, lo puedo hacer. O bien puedo activar, aquí lo interesante de esto que quiero demostrarles es que esta terapia fotodinámica puede ser tan puntual como golpear una sola célula. Si yo soy capaz con esta terapia, si así lo deseo, de poder activar o fotoactivar una sola célula y de esa habrán visto justamente cómo se va propagando la señal, este incremento de calcio en todas las células que están alrededor. La consecuencia, lo que hemos observado es que la consecuencia de este incremento, de este cambio tan abrupto en la concentración de calcio es justamente suficiente para generar el daño y la muerte posterior de todo este grupo de células. Ok, viéndolo acá, ustedes pueden apreciar justamente cómo se van dando, yo estimulo esta célula, soy capaz de incrementar el calcio y de esta propago esta señal a todas las que están alrededor, de tal forma que les genero un cambio en la concentración que es bastante constante y lo suficiente para generar un daño bastante importante que la va a conllevar o la va a condenar literalmente a la muerte. Y este cambio justamente no es debido realmente, o al menos no de primera instancia, propiamente por lo que se planteaba en un inicio, que eran los radicales libres o especies reactivas de oxígeno. Es más bien calcio, e incluso vamos a ver más adelante que reacciona más rápido este que el otro. La terapia fotodinámica, o este tipo de terapia, puede ser tan puntual como eso, como darle en una sola célula, o bien puedo abarcar más. Es prácticamente custom made, es decir, dependiendo de las demandas que tenga o del tamaño de la masa que yo quiera o el grupo de células que yo quiera abarcar, la puedo dar. Puedo dar el tamaño, puedo hacer el haz de luz del tamaño que yo quiera, lo cual ofrece una enorme ventaja comparado con algunas otras terapias que conocemos. Por otro lado, por favor, van a ver aquí, si activamos este video, de manera simultánea estamos generando tanto cambios como consecuencia de la terapia fotodinámica en el calcio y también en la generación de especies reactivas de oxígeno. Entonces pueden ustedes ver que es realmente el calcio, lo que hemos visto, el responsable de generar estos cambios y como consecuencia de él muy probablemente se genera otra serie de cambios en otras sustancias, pero que muy probablemente el principal responsable de todos estos efectos sea justamente el calcio, y que por la manera en cómo se está presentando esta propagación, lo que nos habla es que deben de existir forzosamente conexinas presentes en estos tejidos para poder generar esta onda y condenar a muerte, en el mejor de los casos, a todas las células en donde este cambio en la concentración intracelular de calcio se presenta. Esto que les muestro acá es justamente una serie de fotoactivación en donde yo golpeo esta célula, yo fotoactivo esta célula, se ve aquí cómo está el cambio intracelular, cómo este se propaga a la célula circular alrededor y posteriormente más células se propagan a través de ellas. Aquí pueden ustedes observar cómo estos
cambios en la concentración de calcio son bastante sostenidos, se mantienen a lo largo de todo el tiempo, lo que conlleva prácticamente a que estas células sean justamente condenadas a muerte. Si yo bloqueo farmacológicamente a las conexinas, particularmente a las gap junctions o a los semicanales, lo que yo observo es una disminución considerable en el área de propagación de esta señal e incluso en la velocidad con la que propaga dicha señal. Es decir, sin duda, a pesar de lo que se creía hasta hace algunos años, las conexinas siguen funcionando y siguen jugando un rol, están retomando un papel importante en el cáncer y pueden ser empleadas justamente en la terapéutica para tratar de promover o promocionar, de propagar con mayor importancia ciertas señales que podrían condicionar a las células a la muerte. ¿Qué otro tipo de células podemos observar esto? Bueno, otra más, está muy hacia la luz, el cáncer de próstata. Cada cáncer, como saben, es diferente. Sin embargo, lo que podemos observar es que en condiciones control tenemos la propagación y la generación de estos cambios. En ellas son sumamente susceptibles a este tipo de terapia, pero cuando ponemos en el medio una sustancia que bloquea justamente esta conectividad, ustedes pueden apreciar que sí, la célula fotoestimulada sigue reaccionando, sin embargo la propagación a las otras células se ve muy disminuida, en algunos casos prácticamente no propaga. Es decir, nuevamente es la presencia y la utilización de estos mecanismos a través de los cuales podríamos favorecer la propagación de una señal que resultaría en la muerte, en lo que creemos que sería la muerte de estas células tumorales. Estamos de acuerdo que un tumor es mucho más que una simple monocapa de células que tenemos en nuestras cajas de cultivo. Para poder entender y profundizar más en el estudio del tumor y de este tipo de terapias, sin duda es necesario hacerlo en animales de experimentación. ¿De acuerdo? Así es que el mecanismo, el modelo, mejor dicho, que nosotros utilizamos para poder realizar estos experimentos y comprobar si efectivamente la importancia de esta comunicación intercelular mediada por conexinas es tan fundamental como parece ser en el caso de los cultivos celulares, empleamos un modelo muy particular. ¿De acuerdo? Este de acá, no sé qué tan familiarizados estén ustedes con esto, se llama justamente el modelo de la cámara dorsal o la Dorsal Skin Fold Chamber. Como pueden apreciar, este modelo implica justamente colocar una pequeña cámara en el dorso, la piel del dorso del ratón, puede ser ratón rata, en lo personal trabajamos con ratones, y pueden observar que aquí tiene una ventanita. En esta ventana que ven, en esta región ya se retiró las capas más superficiales de piel, de tal forma que estamos dejando ahí un lecho vascular muy importante en donde se van a implantar las células y se va a permitir la formación de una masa tumoral en estas condiciones, de tal forma que sería algo como esto. Es decir, los ratoncitos, como pueden ver acá, es una vista un tanto particular, no siempre llama la atención ver a uno de estos animalitos, pero como pueden apreciar, aquí lo acabo de sacar de su jaula y bueno, él va explorando, se ve un comportamiento bastante normal, llamaríamos, de este ratón. Me van a decir, sí, porque tú no la tienes. Sí, claro, pero bueno, es un animalito que está, pueden imaginar, con anestésicos, bueno, que estuvo anestesiado, con analgésicos, es decir, hacemos todos los cuidados. Pero bueno, ¿qué utilidad tiene justamente esta camarita y permitir colocar las células ahí? Van a decir, bueno, se la podrías colocar en la piel de una extremidad si quieres ver el crecimiento de esto, claro, pero la justificación de esto es la siguiente. En este caso, con otro tipo de ratón, los famosos ratones desnudos, nos permite colocar el tener una cámara y en donde estamos nosotros teniendo o haciendo crecer una masa tumoral, me permite colocarlo así y después llevarlo a esto, a un microscopio.
Como habrán visto, gran parte de lo que les estoy presentando justamente emplea microscopía y en el caso de la parte in vivo volvemos a emplearla. En este caso, microscopía que no solamente es confocal, sino en este caso empleamos microscopía multifotón, justamente porque esta nos da la posibilidad de poder observar fenómenos a mayor profundidad y particularmente es la de elección cuando se trabajan con experimentación in vivo. Como pueden apreciar, en este caso el ratón, anestesiado por supuesto, vivo, puede ser colocado justamente debajo de un objetivo y podemos apreciar diferentes condiciones. Desde la interacción, por favor, si le damos a este video, pueden ver desde estudios una Z-stack que nos permitiría conocer la profundidad y la interacción de este tumor, de estas células tumorales con el tejido del ratón. O bien incluso la interacción, si le damos a este video, por favor, la interacción de las células en un ratón GFP, por ejemplo, que serían verdes, con todas las células tumorales, en este caso dibujadas de rojo. Es decir, es una herramienta bastante interesante, útil y que nos permite incluso también ver, por supuesto, lo que a nosotros nos es de interés, que es la terapia fotodinámica. Vean, en este caso yo puedo fotoactivar igualmente una célula en particular y poder estudiar justamente los fenómenos que se generan como consecuencia de esta condición y ver en estas condiciones si estas conexinas o si estas sustancias que yo estoy proponiendo son realmente tan importantes como lo vi en una condición in vitro. Que esto que ven ustedes acá, un experimento realizado en donde los cambios que ven de fluorescencia son justamente cambios en la concentración intracelular de calcio, lo que nos habla entonces de que muy probablemente llevemos o estemos observando algo muy similar a lo que observamos in vitro. Este tipo de terapia, este tipo de cámara que les acabo de mostrar, me permite también el estudio, si le damos a este video, por favor, de justamente la vascularización, como pueden ustedes ver. Si le damos ahí, por favor, a este video, école. Y entonces se puede estar estudiando in vivo, en tiempo real, justamente la vascularización, la terapia, estas sustancias fotosensibles también se pueden administrar, obviamente a través de vía intravenosa, y podríamos con este láser, con esta luz, impactar directamente en vasos sanguíneos y generar el cierre de estos vasos, lo cual también sería otra herramienta con la cual podríamos combatir una masa tumoral a través de disminuirle el suministro de sangre en estas condiciones. De tal forma que gran parte de todo este trabajo, pueden ustedes imaginar, radica básicamente en el empleo de dos condiciones importantes. Una que es la luz, ¿de acuerdo? Y la otra que es aprovechar o potencializar la comunicación intercelular. Conocer los diferentes eventos que suceden, las diferentes formas en las cuales se está comunicando, se está estableciendo esta interacción entre las células de un tumor e incluso entre las tumorales y las sanas, puede ser determinante para un correcto tratamiento, ya sea para potencializar esta comunicación en aquellas células malignas, en aquellos que queremos destruir, pero también limitarla en todas aquellas células sanas que pretendemos defender. Es decir, la manipulación y las herramientas genéticas que tenemos ahora nos permiten justamente dar esto y hacer entonces que a través de esta terapia, que puede ser tan puntual como golpear una célula o una masa tumoral, que se vuelve realmente en este aspecto no una terapia costosa, ¿de acuerdo? Y aprovechando algo que en sí tienen las células, podríamos ahora proponer o pensar en un nuevo adyuvante, por supuesto, no es lo único, es algo más que va a ayudar sin duda alguna a la correcta cura o sobrevida de algún futuro para este tipo de alteraciones. Una parte fundamental en cualquier trabajo experimental para todos los que estamos aquí es justamente la gente, todas las personas que participan en ellas. Y bueno, aquí quisiera justamente mencionar y agradecer la participación de las personas, Aline particularmente trabajando con cáncer de mama, Coral con la de próstata, Alicia y Laura particularmente con cáncer de pulmón y también los chicos que inician su pasaje en estos menesteres
líderes de la ciencia, como es Gwendolyn y Araceli, también con cáncer de mama, y Alfredo con cáncer de próstata particularmente. Todo esto que hacemos, sin duda alguna, en este tipo de reuniones es fundamental justamente para poder ofrecer un mejor futuro a todas aquellas personas que lamentablemente tienen o han tenido esta terrible enfermedad como es el cáncer. Sin duda, el concientizar a las personas con respecto a la importancia de la investigación es un punto clave en donde nos corresponde a nosotros un paso importante en esto. Aquí brevemente un video, por favor, simple y sencillamente como para honrar a todos aquellos que han estado o que ya no están ahorita. ¿Tiene audio, por favor? Gracias.